Buen día, jóvenes. Vamos a mirar en el día de hoy el tema de perímetro de figuras geométricas. Pero antes de mirar este tema, vamos a mirar algunos conceptos básicos. Entonces veamos qué es un polígono. Un polígono es una figura plana cerrada limitada por segmentos rectilíneos. Estos segmentos rectilíneos son los que forman el contorno de la figura y se llaman los lados. Entonces este contorno está formado por los segmentos rectilíneos y se denominan los lados. Donde se unen estos segmentos rectilíneos en estos puntos de unión se llaman los vértices. Y si tomamos dos vértices que no sean consecutivos, por ejemplo el B y el F, y los unimos, este segmento va a recibir el nombre de diagonal. Entonces, cuando yo uno dos vértices no consecutivos por medio de un segmento rectilíneo, estoy formando una diagonal. Entre dos lados consecutivos forman un ángulo interno, ¿no? Este serían los ángulos internos, ¿sí? Que están formados por dos laditos consecutivos. Bien, vamos a mirar ahora la clasificación de los polígonos según el número de lados. Entonces, si un polígono tiene 3 lados, se va a llamar triángulo. Si tiene 4 lados, cuadrilátero. Pentágono tiene 5 lados, hexágono tiene 6 lados, heptágono tiene 7 lados, octógono tiene 8 lados, eneágono tiene 9 lados, decágono tiene 10 lados, endecágono tiene 11 lados y dodecágono tiene 12 lados. De ahí en adelante, generalmente los polígonos se nombran por el número de lados. Un polígono de 13 lados, de 14 lados, etc. Bien, también veamos qué es un polígono regular. Un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados y todos sus ángulos iguales, ¿sí? Por ejemplo, este triángulo que tiene todos sus lados iguales y sus ángulos internos también son iguales, se denomina un triángulo regular o un polígono regular, ¿sí? Este cuadrilátero, ya sabemos que si tiene 4 lados, en este caso este sería un cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene todos sus lados iguales y tiene todos sus ángulos iguales, también es un cuadrilátero regular, llamado cuadrado. ¿Qué es un polígono irregular? Es un polígono cuyos lados o ángulos interiores no son iguales entre sí. Entonces, este triángulo, observemos, no tiene todos sus lados iguales, entonces sería un triángulo irregular. Veamos este cuadrilátero, tampoco tiene todos sus lados iguales, en este caso sería un cuadrilátero irregular denominado un rectángulo. Bien, vamos a mirar ahora el concepto de perímetro. Entonces, el perímetro de una figura geométrica es la medida de su contorno. Entonces, hay que sumar, para hallar el perímetro, hay que sumar todo lo referente al contorno de la figura. Estos laditos que forman el contorno hay que sumarlos para hallar el perímetro. Entonces me dicen perímetro de un cuadrado del lado X. Sabemos que si es un cuadrado, tiene todos sus lados iguales, tiene 4 lados iguales. Entonces para hallar el perímetro yo podría sumar los 4 lados que son iguales, o también aplicando, resumiendo esta suma de sumandos iguales, se puede expresar como 4 por x. La ventaja de estos polígonos regulares es que yo puedo hallar el perímetro sencillamente multiplicando la longitud de un lado por el número de lados. En este caso tiene 4 lados por la longitud de su lado, que es x. Entonces sería perímetro igual a 4x para un cuadrado. Por ejemplo, calcular el perímetro de un cuadrado de lado 6 centímetros. Entonces ya sabemos que si es un cuadrado tiene 4 lados, entonces hay que sumar los 4 lados que son iguales. En este caso, cada lado mide 6 centímetros.
y esto me dará, esta sumita me daría 24 centímetros. Otra forma de hallarlo sencillamente es multiplicando el número de lados por la longitud de su lado. Sería 4 por 6, 24 centímetros. Sería el perímetro. Siguiente ejercicio dice: calcular la longitud del lado de un cuadrado de perímetro 36. En este caso me dan el perímetro y me piden calcular el valor del lado. Entonces lo podemos hacer de la siguiente forma. Ya sabemos que si es un cuadrado, tiene 4 lados iguales, que lo podemos expresar por 4. Digamos que L es el lado que vamos a hallar. Entonces 4 veces el lado es igual al perímetro. El perímetro es 36 centímetros. Me da una ecuación donde debo hallar la longitud del lado. Recordemos que en el cuadrado el perímetro se puede expresar multiplicando el número de lados, que es 4, por el valor de cada uno de los lados. Entonces, resolvemos esta ecuación. ¿Cómo lo podemos hacer? Voy a tratar de eliminar este 4 que acompaña a la L. Ese 4 está multiplicando, entonces voy a aplicar la operación inversa a la multiplicación, que es la división. Entonces voy a dividir a los dos lados de la igualdad por 4. Entonces, divido aquí por 4 y divido acá por 4. Con el fin de que este 4 se cancele con este 4 y solamente me quede el valor del lado. Y me daría que 36 centímetros dividido entre 4 daría 9 centímetros. Este sería el valor de el lado de ese cuadrado. Uno lo podría verificar, ¿no? Si yo tengo un cuadrado de lado 9 centímetros, ¿sí? Su perímetro sería 9 por 4, 36. Bien, perímetro de un rectángulo de lados X y Y. Entonces sabemos que un rectángulo tiene el largo, en este caso es Y, y el ancho, que sería X. El perímetro sería la suma de todos sus lados. Entonces si este ancho es X, por acá también va a valer X, y el largo también en la parte superior sería Y. Entonces para hallar el perímetro sencillamente sumamos los lados. Entonces el valor de Y está dos veces, entonces sería Y más Y. El valor de X también aparece dos veces, entonces sería X más X. Y esto lo puedo abreviar diciendo que como este sumando se repite dos veces, yo lo puedo expresar mediante una multiplicación 2 por Y. Y este sumando también se repite dos veces, lo puedo expresar mediante una multiplicación 2 por X. Y este sería el perímetro de un rectángulo de lado X y el otro lado es Y. Veamos el siguiente ejercicio. Calcular el perímetro de un rectángulo de lados 10 centímetros y 15 centímetros. Entonces, si hacemos el bosquejo, una gráfica, podemos decir que el lado más de mayor longitud sería este, 15 centímetros. Este sería también de 15 centímetros. Y el lado de menor longitud sería de 10 centímetros y 10 centímetros. Entonces para calcular el perímetro sería igual a 15, aparece dos veces. Entonces lo puedo expresar como 15 más 15. El 10 aparece también dos veces, entonces sería 10 más 10. Y haciendo esta suma daría 15 más 15 sería 30 centímetros,
más 10 daría 20 centímetros. Y esto me daría 20 más 30 daría 50 centímetros. Ese sería el perímetro. Otra forma sería multiplicar, abreviar esta suma como 2 por 15, abreviar esta otra suma como 2 por 10 y resolver primero las multiplicaciones. 2 por 15, 30 centímetros, 2 por 10, 20 centímetros, y proceder a sumar estos dos valores. 30 más 20 daría 50 centímetros. Bien, vamos ahora a mirar el perímetro de un triángulo. Sabemos que un triángulo es una figura geométrica, polígono que tiene tres lados, en este caso es X, Y y Z, y para hallar el perímetro pues sencillamente hay que sumar los tres lados, X más Y más Z, ¿sí? Este polígono sería irregular porque sus tres lados son de diferente longitud. Veamos el siguiente ejercicio. Calcular el perímetro de un triángulo de lados 5, 8 y 11 centímetros respectivamente. Entonces ya sabemos que si sus lados son de diferente longitud es un polígono irregular, y basta que sumemos los lados 5 centímetros más 8 centímetros más 11 centímetros. Pues eso me daría 5 y 8, 13 y 11, 24 centímetros. Ese sería el perímetro. Siguiente ejercicio. Dice calcular el perímetro de un triángulo isósceles si su lado mide 13 decímetros y la base 10 decímetros. En este caso se trata de un triángulo isósceles. Recordemos que un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Entonces, digamos que estos son los dos lados iguales, y el tercer lado generalmente se le denomina la base. Entonces aquí me dicen que esta base vale 10 decímetros y que los lados iguales miden 13 decímetros cada uno. Entonces, este sería el triángulo isósceles. Entonces su perímetro sería 13 decímetros, que son sus dos lados iguales, y la base que sería 10 decímetros. Entonces aquí tendríamos la suma de 3 y 13, 26, y 10 daría 36 decímetros. Bien, continuemos. Me dicen que calcular la longitud del lado de un triángulo equilátero cuyo perímetro mide 28.5 metros. Entonces aquí trabajamos con un triángulo equilátero. Recordemos que un triángulo equilátero es un triángulo que tiene sus tres lados iguales. Este lado es igual a este, es igual a este. Entonces digamos que este es el lado. Voy a llamarlo L, este es el otro lado L y este es el otro lado L. Tienen la misma letra porque son iguales, ¿sí? Entonces tiene tres lados iguales que los puedo representar como 3 por L, que sería sumar la L tres veces, ¿no? ¿Sí? Entonces como tener L más L más L sería 3L, y ese perímetro es igual a 28,5 metros. Entonces este es igual a 28,5 metros. Me da una ecuación donde debo hallar el valor de L. Entonces sencillamente necesito quitar este 3 de aquí que acompaña a la L. Ese 3 está multiplicando, entonces aplico la operación inversa, que es la división. Entonces dividimos por ese mismo número.
Entonces tengo 3 por L igual a 28,5 metros. Divido a la izquierda por 3 y divido a la derecha por 3. Entonces cancelo este 3 con este 3 y me queda ya la L solita, donde L sería igual a 28,5 metros dividido entre 3. Entonces vamos a hacer esa operación por acá, 28,5 dividido 3. Entonces separamos dos cifras, 3 en 28 estaría 9 veces, 9 por 3, 27, a 28, 1. Cuando pase por la coma la traslado acá y bajo la siguiente cifra. 3 en 15 estaría 5 veces, 5 por 3, 15, a 15, 0. Entonces esto me daría 9,5 metros el lado de ese triángulo equilátero. Esto se puede corroborar, ¿sí? Te puede decir 9.5, si lo multiplica por 3 le daría 3 por 5, 15, llevo una, 3 por 9, 27 y una, 28, y separo una cifra decimal, 28,5, quedaría el perímetro. Bien, vamos ahora a mirar el siguiente ejercicio. Perímetro de un polígono regular. Estos polígonos regulares, como lo decía, tienen la ventaja de que todos sus lados son iguales. Entonces, si yo quiero hallar el perímetro, por ejemplo, de un polígono que tiene 5 lados iguales, ¿sí? Que tiene 5 lados iguales, sencillamente digamos que este es el valor de el lado, ¿sí? En este caso tiene 5, entonces sería sumar x 5 veces, que yo lo puedo expresar como 5 por x. Este sería para un pentágono. Pero si el polígono tiene 6 lados, entonces habría que sumarlo 6 veces, ¿sí? Este sería para un hexágono. Si tiene 7 lados, entonces sería multiplicar 7 por el valor de cada lado, sería un hectágono. Y así sucesivamente. Entonces el perímetro sería multiplicar el número de lados, llamémoslo n, por el valor de cada lado, ¿sí? Donde n es igual al número de lados y x la longitud de cada lado. Entonces de esta forma se puede hallar el perímetro de un polígono regular, multiplicando, repito, el número de lados por el valor de cada uno de cada lado. Entonces, por ejemplo, me dicen aquí, calcular el perímetro de un pentágono de lado 15. Entonces, si es un pentágono, recordemos, tiene 5 lados. Entonces, para hallar su perímetro, sencillamente multiplico el número de lados, que es 5, por el valor de cada lado, que es 15. Entonces se multiplica número de lados por el valor de cada lado. Entonces perímetro sería igual a 5 por 15, 5 por 5, 25, van 2, 5 por 1, 5 y 2, 7, 75 metros. Veamos el siguiente ejercicio. Si el perímetro de un hexágono mide 72 centímetros, calcular la longitud del lado del hexágono. Se supone que este hexágono es regular, ¿no? Entonces un hexágono tiene 6 lados y el perímetro es 72. Entonces ya sabemos que si multiplico el número de lados por el valor de cada lado, me da el perímetro, ¿sí? Y ese perímetro sería de 72 centímetros. Entonces recordemos que el perímetro de un polígono regular se determina multiplicando el valor de el número de lados por la longitud de cada lado. Entonces en este caso, como es un hexágono, serían 6 lados por el valor del lado que lo vamos a hallar,
igual, esto me da el perímetro que según el problema me dice que es igual a 72 centímetros. Entonces aquí necesito dejar este valor del lado solito, está acompañado del 6, este 6 está multiplicando. Entonces para eliminarlo de allí aplico la operación inversa de la multiplicación, que es la división. Entonces voy a hacer una división, en este caso por 6, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces elimino este 6 con este 6, me queda que el lado es igual a 72 centímetros entre 6. Si hacemos esa operación, 72 dividido 6, estaría una vez, 1 por 6, 6, a 7, 1, 2 por 6, 12, a 12, 0. Esto sería igual a 12 centímetros. Bien, veamos ahora el perímetro de una circunferencia. Entonces, el perímetro de una circunferencia es la longitud de este borde de la circunferencia, ¿sí? Es como si cogiéramos una piolita, saliéramos desde aquí y bordeáramos con esa piolita toda la circunferencia y luego medir esta longitud de la piola, ¿sí? Entonces, en una circunferencia debemos tener en cuenta que el punto, segmento que une el punto central con cualquier punto de la circunferencia se denomina el radio. Y si yo trazo un segmento que pase por el centro, si yo trazo un segmento que pase por el centro de la circunferencia y que una dos puntos, que me una dos puntos de la circunferencia pasando por el centro, todo este segmento se denomina el diámetro, ¿sí? Este se denomina el diámetro. Entonces en este caso D es el diámetro y R es el radio. Entonces el diámetro es un segmento que pasando por el centro une dos puntos de la circunferencia. El radio es un segmento que une el centro de la circunferencia con un punto de ella. Aquí podemos observar que aquí habría otro radio. Entonces en un diámetro están contenidos dos radios. Entonces yo puedo decir que en un diámetro tengo dos radios, ¿sí? Bien, entonces ¿qué sucede? Si nosotros medimos esta longitud de la circunferencia con una piolita, repito, la bordeamos y medimos esa longitud, digamos que esa longitud es L. Si esa longitud yo la divido por el diámetro de la circunferencia, va a ocurrir que en cualquier circunferencia esta división me va a dar aproximadamente 3,14. Y este número, que es una constante, se ha denominado, este número 3,14, que es una constante, se ha denominado pi, ¿sí? Y se toma aproximadamente como 3,14. ¿Ya? Entonces, si yo necesito hallar la longitud de la circunferencia, entonces basta que la despejemos de esta ecuación. Entonces para despejarla necesito quitar este diámetro de aquí. Entonces voy a multiplicar, está dividiendo el diámetro, para eliminarlo aplico la operación inversa, que es la multiplicación. Entonces multiplico a la izquierda por ese diámetro y multiplico a la derecha por ese diámetro. Entonces este diámetro se cancela con este diámetro y me queda que L es igual a la longitud de la circunferencia, sería 3,14 por el diámetro. Pero sabemos que el diámetro es el doble del radio, entonces lo podemos reemplazar. 3,14 y reemplazamos este diámetro por 2 veces el radio. ¿Sí?
y me quedaría que la longitud sería igual a 3,14 por 2 por r, pero este 3,14 lo voy a reemplazar por la letra griega pi. Entonces voy a reemplazarlo por pi y esto sería por 2 por radio. Aplicando la propiedad conmutativa, el orden de los factores no altera el producto. Entonces yo puedo organizar esto y lo voy a organizar de esta forma: 2 por pi por radio. Y esta sería la longitud de la circunferencia. Multiplicar 2 por pi, ya sabemos que pi es 3,14 por el valor del radio. Y esta es la expresión que me permite calcular la longitud de la circunferencia. Recordemos que la longitud es esta distancia que hacemos recorriendo todo el borde de la circunferencia. Bien, ejemplo, calcular el perímetro de una circunferencia de radio 12 centímetros. Entonces tenemos el radio ya, en este caso el radio es 12 centímetros. Entonces, ¿qué hacemos? Para calcular la longitud, pues aplico esta expresión 2 pi por radio. Y esto me dará 2 por pi, que sabemos que es 3,14, por el radio, que es 12 centímetros. 12 centímetros. Entonces hacemos estas multiplicaciones. Primero voy a multiplicar 2 por 3,14. Eso me daría 2 por 4, 8. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. Y separo dos cifras. Eso me da 6,28 por 12 centímetros. Entonces vamos a hacer esa multiplicación acá. 6,28 por 12. 2 por 8, 16, llevo 1, 2 por 2, 4 y 1, 5, 2 por 6, 12, 1 por 8, 8, 1 por 2, 2 y 1 por 6, 6. Y luego sumamos 6, 8 y 5, 13, llevo 1, 5 y 7. Separo dos cifras decimales, porque acá este factor tiene dos cifras decimales, entonces separamos dos cifras decimales, quiere decir que esta longitud es de 75,36 centímetros. Listo. Bien, y veamos el siguiente ejercicio. Si en la figura cada cuadrado tiene 2 centímetros de lado, calcular su perímetro. Entonces, cada cuadrado tiene 2 centímetros de lado. Quiere decir que aquí hay 2, 2, 2, 2. Cada ladito mide 2. Entonces este 2 hay que sumarlo, vamos a ver cuántas veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 veces. Entonces esa suma de 16 veces el 2 yo lo puedo expresar como perímetro sería igual a 16 por 2. Y esto me daría 32 centímetros. Bien. Vamos a mirar este otro ejercicio. Dice determinar el perímetro de la siguiente figura. Entonces lo importante es que tengamos el valor de todos los lados de la figura. Este por aquí mide 31 metros, pero este de aquí no lo tengo. Este de aquí tampoco lo tengo. Este mide 49, este mide 40, este mide 54. Este de aquí mide 35. Este pedacito de aquí mide 35 y este de aquí mide 37. Entonces veamos cómo podemos hallar esos valores de los lados que desconozco. Entonces para ello vamos a trazar unas líneas dentro de la gráfica. Voy a trazar esta línea y voy a trazar esta otra línea. Y me voy a trazar esta otra línea y me voy a trazar esta otra línea, ¿sí? Entonces veamos qué sucede aquí. Para esta
este valor de este ladito es de 37 metros y este valor es equivalente a este de acá, de la parte superior. Tienen la misma medida. Entonces quiere decir que este también sería de 37 metros. Hasta aquí nomás, ¿no? Sí, me falta el valor de este pedacito de aquí. Pero ¿cómo lo podemos hallar? Muy sencillo. Este valor de aquí mide 49 metros, ¿sí? Y este valor sería igual a este de aquí, hasta aquí, ¿sí? Entonces eso quiere decir que de aquí hasta aquí mide 49 metros. Este pedazo de aquí a aquí. Pero todo mide 54. Entonces, ¿cuánto le hace falta a 49 para llegar a 54? Pues este pedacito de aquí sería de 5 metros. Porque 49 más 5 me daría 54. Entonces quiere decir que este pedacito es de 5 metros. Listo. Vamos a calcular este otro pedazo de aquí que desconozco, este de aquí. Entonces sé que el total mide 31 metros, ¿sí? O sea, todo esto de aquí a aquí mide 31, ¿sí? Pero necesito saber cuánto mide este pedazo de aquí a aquí. Entonces muy sencillo. Veamos esta distancia es de 40 metros, ¿sí? Y esta distancia de aquí a aquí es de 35 metros. Aquí me lo está diciendo. Esta distancia de aquí a aquí es de 35 metros. Entonces quiere decir que de aquí, de esta línea a la línea de abajo, hay 35 metros, ¿sí? Eso que me lo está diciendo esta medida que me dan acá, ¿sí? La distancia de aquí a aquí es 35 metros, que es esta misma. Entonces la pregunta es, ¿cuánto le hace falta 35 para 40? Sería este pedacito de aquí. Entonces sabemos que faltan 5 metros. Quiere decir que este pedazo es de 5 metros. Entonces, muy sencillo ya. El total me da 31 metros, ¿sí? Si a 31 metros yo le quito este pedacito que vale 5, me quedaría, si a 31 le quito este pedacito que vale 5, me quedaría 31 menos 5, entonces esta parte me daría 26 metros. Bueno, ya tengo ya todas las longitudes de los lados, entonces basta que comencemos a sumar. Entonces aquí me daría 31 más 37. Bueno, hagámoslo de una vez. 37 más 5 daría 42 más 26 más 49 más 40 más 54 más 35 más 37. Esto serían todos los lados. Entonces aquí me daría 3, 9, 18 y 4, 22 y 5, 27 y 7, 34. Llevo 3, 6, 10, 12, 16, 20, 25, 28, 31. 314 metros sería el perímetro. 314 metros. Bueno, jóvenes, esta es la explicación del perímetro. Espero que les haya quedado claro la explicación. Muchas gracias.